Muy buenas noches, que el Señor bendiga su palabra. Una reflexión pequeña que se va a hacer eh, ¿no? Como título, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? Eh, ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Es interesante tocar el tema del agradecimiento. La palabra de Dios habla mucho que debemos ser agradecidos. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos habla, aún en circunstancias no manejables, pero la Biblia habla de que Dios es bueno y soberano en todas las cosas. Y cuando Pablo exhorta a los tesalonicenses, justamente bajo ese verso, alentarlos. Y sobre cuando dice que debemos ser agradecidos, ¿qué es agradecido? Eh, Ser agradecido es una cualidad y una virtud moral. Y bíblicamente una disciplina espiritual. Un ejemplo práctico, lo que nos pueda justamente ser sustentado, el versículo 18 de 1 Tesalonicenses, tenemos justamente en Lucas, capítulo 17, versículo versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Lo que es una verdad práctica que conmovió a este hombre, porque este pasaje está hablando sobre 10 leprosos. Cuando Jesús estaba en camino a Jerusalén, tuvo que cruzar entre Samaria y Galilea, pero entró en una aldea. Y en esa aldea se le presentaron a una distancia separable unos 10 leprosos que decían, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Pero conocemos que Jesús le prestó atención y le mandó que se mostrase a los sacerdotes. Y mientras iban en el camino, para que sea diagnosticado su mal, y empezó a limpiarse esas lepras, una lepra que dentro de la ciudad, dentro de los judíos, estaba considerado inmundicia y necesariamente tenían que estar separados fuera en una aldea para los leprosos. Pero mientras iba con los 10, empezaron a limpiarse las lepras. Y entonces uno de ellos dio vuelta atrás, dijo, no, al ver que su cuerpo lleno de heridas, lleno de lepra, empezó a limpiarse, volvió atrás en dirección a Jesús.
Y justamente es lo que le dice, que él vino, dice, postrándose su rostro en tierra a los pies de Jesucristo, le alababa. Y el versículo eh, dice 16, y postró su rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Y fíjese que en ese momento de la sanidad, el deseo de servir, deseo de sanar, el maestro ni un momento contempló de una necesidad de una relación espiritual con él, primeramente que resuelva su vida espiritual, sino que ha llevado a su misericordia, porque él es un Dios con naturaleza de salvación, de sanidad. Su naturaleza es de misericordia. Le dijo, vayan, muéstrese al sacerdote. Pero cuando retornó este uno de esos 10, le preguntó, ¿dónde están esos 9? Solo un samaritano tuvo que volverse. Mira, el Señor le dijo, no solamente este samaritano ganó su sanidad, sino también su salvación. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso es lo que puede hacer justamente cuando una persona es agradecido de los beneficios que recibe de él, espontáneamente, sin muchas veces calcular los beneficios que pueda traer, y Dios es justo y poderoso. Asimismo, también tenemos otro ejemplo, el ejemplo de en Gádara. Y en Gádara justo también sucede lo mismo, pero aquí sí va a ser un poco distinto. Y dice que Jesús y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esto era la otra situación, ya no de uno que estaba con lepra, sino estaba posesionado totalmente, mentalmente, un hombre que en sí, pues, no era nada. Y además la Biblia habla que en él estaba posesionado legiones de demonios. Pero como el maestro va en busca de la persona, de todo lo que estaban perdidos. Y cuando ve a Jesús en la ribera de la ciudad de Gadara, viene ese mismo hombre para hincarse a los pies de Jesús, y pues exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Aún los demonios, aún Satanás, teniendo esa capacidad de hacer maldad, se somete a la autoridad. Tuvo que rendirle tributos al Señor. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le contesta la persona, a través de la persona, en los demonios. Dice que me llamo Legión porque somos muchos. Y
el demonio sabía en ese momento cuál era su situación futura, porque quería estar siempre como, eh, como una región eh, eh, en las milicias del aire, como potestativo, y en lo que nos habla justamente en Efesios capítulo 6, que los demonios tienen autoridades, están prácticamente bajo un marco ya estructurado, y le dice, me llamo Legión. Entonces Jesús, antes que dé un veredicto, porque ya estaba dicho, le dice, el demonio, permita que yo entre a ese acto de puercos. Jesús le permite, pero como dice que era un promedio de 3,000 atos, ese de chanchos, y no pudieron caber ni los chanchos, se desbarrancaron. Pero el ser humano sí está en capacidad de poder cargar todo ese espíritu de de las tinieblas, de todo el espíritu, de cada, digamos, situación espiritual que no tiene control, la mente, el alma, y parece mentira el ser humano tenga esa capacidad, pero el Señor justamente lo liberó a este hombre, y cuando le reprendió al demonio, a esa legión, y entonces quedó libre. Y justo el 32 nos dice justamente que Jesús le da permiso para que pueda justamente posesionarse en el hato, y se precipitó por un despeñadero y se ahogó. Pero lo interesante acá no es justamente la historia de los hechos, sino que la actitud que toma justamente el, el hombre liberado de los demonios. Lo interesante es acá cuando la, la, los, los habitantes de la región de Gada, al saber el suceso que sucedió con sus, digamos, con el animal, lo que tenía sus pertenencias, y lo que Jesús había hecho, todo esto era un novedoso, y tuvieron miedo y le pidieron que dejara la ciudad, que pudiera justamente retirarse. Pero ahí lo interesante es la gratitud de este hombre. Este hombre, cuando Jesús empezó a tomar prácticamente su retiro de ese lugar, a subir a la barca, en el 38 dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es interesante. Y en el primero, con el hombre sanado de la lepra, fue a Jesús a rendirle homenaje, alabarle, glorificarle, reconocer lo que Dios, grandes cosas ha hecho con él. Y aquí vemos otra actitud. El hombre en toda su cabalidad mental, en su capacidad de tomar decisiones, le dices como decir, a partir de este momento me convierto uno de ustedes,
y permítame estar contigo, un hombre agradecido. Pero Jesús no lo dice como al hombre liberado de la lepra, que justamente vete a tu casa, pero aquí le dice, perdóneme, tu fe te ha salvado, eres salvo, pero aquí le dice, vuelve a tu casa y cuenta grandes cosas lo que ha hecho Dios contigo. Y lo que sabemos es que este hombre que fue liberado de los demonios, de esas legiones de demonios, se ha convertido como uno de los evangelistas primeros en el Nuevo Testamento, porque dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un evangelista de ciudad a ciudad, anunciando el reino de Dios, lo que Jesús había hecho con él. Y la pregunta para terminar, o estamos casi, y aquellos que han recibido beneficios de sanidad, salvación, la pregunta es, ¿dónde están esos hermanos? Y los que hemos tenido ese privilegio que Dios ha obrado en nuestro cuerpo, ¿cómo respondemos a ese llamado? ¿Somos agradecidos? Recuerda que bíblicamente que agradecimiento es una disciplina espiritual. Que el Señor bendiga esta meditación. Gracias, Padre eterno. Gracias por permitirnos, Señor, hacer una pequeña reflexión. Gracias por tu palabra y bendice cada corazón. Ayúdanos a ser agradecidos ante todo, Señor. Que te amemos, que podamos darte el honor, la gloria y que no dejemos de testificarte, de declarar cuán grandes cosas has hecho tú por nosotros. En nombre de Jesús, amén.